más, vivir en santidad, en intimidad, contigo siempre quiero estar, tu gloria contemplar por la eternidad. Lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré de tu amor que me rescató, que me limpió, que me da vida eterna. Tu sangre abre el camino, nunca se cerrará. Tengo libertad. Anhelo conocerte más, vivir en santidad, en intimidad, contigo siempre quiero estar, tu gloria contemplar por la eternidad. Lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré de tu amor, que me rescató, que me limpió, que me da vida eterna. Tu sangre abre el camino, nunca se cerrará. Tengo libertad. Dios les bendiga a todos ustedes, hermanos. Espero que estén pasando una bella tarde. Espero que pues ya hayan entrado los suficientes hermanos y pues amigos, ¿verdad? Para que escuchen el consejo de la palabra del día de hoy. Y pues vamos a iniciar con una oración. Si tiene la oportunidad de cerrar sus ojos e inclinar su rostro, hágalo, y vamos a pedir la bendición de Dios y la dirección. Gracias, Señor, por permitirnos estar aquí una vez más, Padre. Te exaltamos, tú eres grande, tú eres poderoso. Gracias a ti, Señor, y tu misericordia podemos estar aquí, Señor, aprendiendo de tu palabra, congregándonos de una forma virtual, Señor, de una forma en que no dejamos de estar los unos de los otros al pendiente. Glorioso Señor, Espíritu Santo, toma el control de este servicio, toma el control de mi vida y toma el control de cada uno de los que nos están viendo, Señor. Si alguno por alguna razón entra al video, Señor, que se quede y que permita que en su corazón entre la palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Gracias, Señor. Bueno, hermanos, doy gracias al Señor primero que nada por permitirme estar de nueva cuenta aquí con una reflexión de la palabra, ¿verdad? Con base a un texto en particular que la verdad es que me interesó bastante. Quería hablar sobre algo muy en particular, pero me llamó la atención otra cosa. Entonces, ¿qué le parece si tiene su Biblia a la mano? Vamos a Primera de Pedro, capítulo 5, y vamos a leer los versículos 1 al 11. Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Si nota ahí algunas palabras cambiadas, no se asuste, solo es otra versión. Y si gusta acompañarme incluso en la lectura, hágalo, hermano. Y muy bien, Primera de Pedro 5, versículo 1 al 11. Voy a iniciar con la lectura. Y ahora, una palabra para ustedes los ancianos en las iglesias. También soy un anciano y testigo de los sufrimientos de Cristo,
y yo también voy a participar de su gloria cuando Él sea revelado a todo el mundo. Como anciano, igual que ustedes, les ruego, cuiden del rebaño que Dios les ha encomendado. Háganlo con gusto, no de mala gana, ni por el beneficio personal que puedan obtener de ello, sino porque están deseosos de servir a Dios. No abusen de la autoridad que tienen sobre los que están a su cargo, sino guíenlos con su buen ejemplo. Así, cuando venga el gran pastor, recibirán una corona de gloria y honor eternos. Del mismo modo, ustedes los más jóvenes tienen que aceptar la autoridad de los ancianos, y todos vístanse con humildad en su trato los unos con los otros, porque aquí citan Proverbios 3:34, Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Así que humíllense ante el gran poder de Dios, y a su debido tiempo Él los levantará con honor. Pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. Estén alerta, cuídense de su gran enemigo, el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente buscando a quien devorar. Manténganse firmes contra él y sean fuertes en su fe. Recuerden que su familia de creyentes en todo el mundo también está pasando por el mismo sufrimiento. En su bondad, Dios los llamó a ustedes a que participen de su gloria eterna por medio de Cristo Jesús. Entonces, después de que hayan sufrido un poco de tiempo, Él los restaurará, los sostendrá, los fortalecerá y los afirmará sobre un fundamento sólido. A Él sea todo el poder para siempre. Amén. Muy bien, hermanos. Esta tarde quiero traerles una pequeña reflexión basada en esos versículos, en ese pasaje en particular, a la cual he titulado Ancianos y jóvenes, sabios e imprudentes. Con esto no quiero referirme a que los ancianos y los jóvenes ambos sean sabios e imprudentes a la vez, o que unos sean y otros no sean, ¿verdad? Voy a tratar de explicar un poco. Pero bueno, los ancianos y jóvenes del principio de la iglesia eran muy diferentes a lo que ahora vemos y vivimos nosotros en este tiempo. Nosotros mismos tenemos la capacidad de discernir, de entender, ¿verdad? Entre lo que eran aquellos ancianos o aquellos líderes, ¿verdad? Y lo que son o somos ahora. De cualquier forma, ambos tienen características que los distinguen, tanto ancianos como jóvenes. Podemos observar en la palabra y en la vida diaria que tanto jóvenes como ancianos pueden convivir en armonía, así como también puede convivir en un roce o un pleito constante, ¿sí? Por decirlo de una manera, ¿verdad? Pero en primer lugar tenemos a los ancianos. Quiero hablar primero de los ancianos en esta pequeña reflexión. Estas personas, son reconocidas entre la congregación, son personas que pues de alguna forma fueron instituidas, ¿verdad? Por otra autoridad quizá. Entonces estas personas son distinguidas, se puede pues sí, ¿no? Interpretar que alguien es líder por su forma de ser, o por el simple hecho de que otra persona te dice, es que él es el líder aquí, ¿no? Pero bueno, aquí les vamos a mencionar como ancianos. Especialmente en el tiempo del principio de la iglesia de Cristo, estos se dan desde el tiempo de Moisés, hermanos. Cuando la carga era mucha en Moisés, si vamos a Números 11:16, voy a permitir leerlo. Dice, entonces el Señor le dijo a Moisés, reúne delante de mí a 70 hombres que sean reconocidos como ancianos y jefes de Israel. Llévalos al tabernáculo para que permanezcan junto a ti. Versículo 17. Yo descenderé y allí hablaré contigo. Tomaré del espíritu que está sobre ti y lo pondré sobre ellos también. Llevarán la carga del pueblo junto contigo y de esa manera no tendrás que soportarlo todo tú solo. Vemos aquí que es de alguna forma una instancia del Señor que hay ancianos desde aquel tiempo y de ahí en adelante hasta el tiempo muy particularmente de la primera iglesia se pueden ver
que están los ancianos, ¿verdad? Pero bueno, desde ese entonces los ancianos forman parte de la iglesia de una u otra forma, si bien antes era el pueblo de Israel tal cual, ¿verdad? Pero al formarse la iglesia de Jesucristo, después de aquel sacrificio, después de que vino el Espíritu Santo, también se instituyeron ancianos en las diferentes iglesias. Podremos decir entonces que eran los consejeros y administradores de la iglesia, como dice Hechos 14:23. Se los voy a leer rápidamente. Lo rápido es llegar, ¿verdad? Pablo y Bernabé también nombraron ancianos en cada iglesia. Con oración y ayuno, encomendaron a los ancianos al cuidado del Señor, en quien habían puesto su confianza. ¿Sí? Eran consejeros y administradores de la iglesia impuestos por alguien, ¿verdad? Eran los supervisores del rebaño de Dios y los defensores de la fe. Si nos vamos a Hechos 20, versículo 28, podemos encontrar un poquito sobre esto, que dice: entonces cuídense a sí mismos y cuiden al pueblo de Dios, alimenten y pastoreen al rebaño de Dios, su iglesia comprada con su propia sangre, sobre quien el Espíritu Santo los ha designado líderes. Tenían además función sanadora mediante oraciones y mediante la unción con aceite. Si nos vamos a Santiago, para corroborar esto, Santiago 5:14, encontramos lo siguiente. Es una pregunta: ¿alguno está enfermo? Continúa diciendo que llame a los ancianos de la iglesia, para que vengan y oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. Prácticamente y de alguna forma dentro de la iglesia eran algún tipo como de gobernantes, pero también maestros, ¿sí? Tenían autoridad, pero también enseñaban. Podemos decir entonces que en nuestro tiempo los ancianos son los líderes espirituales y pastores de los templos, o subpastores, ¿sí? ¿Por qué les digo de esta manera? Porque recuerdo una ilustración que me hizo una hermana que es pastora, y comentó no me acuerdo si éramos algunos los que estamos ahí, pero comentaba la hermana: pues nosotros los pastores en sí no somos más que como perros ovejeros, porque a final de cuentas ayudamos al que sí es el pastor, o sea, ayudamos a Jesús a conducir al rebaño, pero aún así esos perros ovejeros necesitan ser instruidos, necesitan que alguien los guíe. El Señor guía a los pastores para guiar a su rebaño, ¿sí? Entonces no quiero que se malinterprete esto, no estoy diciendo perros a ninguno pastores, para nada, solamente esa manera de ilustración, hermanos, ¿ok? Entonces vamos a ponerlo así. No sé si usted ha visto alguna vez que de repente se está escapando una oveja en algún video de Facebook que haya visto, o de YouTube, no sé, y que el pastor en sí a lo mejor nada más chifla o silba hacia donde está el perro, y el perro sale corriendo rápidamente hacia donde está la oveja y se la trae de regreso. No la lastima, no la muerde, no nada, solo la guía, solo le cierra el camino y la oveja vuelve al rebaño. Es muy bonito eso, y me gustó mucho esa ilustración, porque pues de alguna forma es así, ¿verdad? Pero pues el perro necesita ser guiado. Entonces quiero que no lo malinterpreten. Estos ancianos tienen 3 características muy especiales, hermanos, ¿sí? De los ancianos que se están hablando aquí y de los que conforman la iglesia de Jesucristo. Número 1, tienen conocimiento. Les voy a leer una o dos definiciones. Conocimiento: posesión de múltiples datos interrelacionados que al ser tomados solos poseen al ser tomados solos poseen un menor valor cualitativo. O bien, posesión de datos sobre algún tema en específico, o dicho de otra forma, es el conjunto de nociones que se tengan sobre algún tópico o sobre algún tema, ¿verdad? En sí, que es lo mismo. Tomando en cuenta estas definiciones, puede ser tanto información secular, información académica, información bíblica, ¿sí? Es conocimiento, son datos. Si bien sabemos que existen estudiosos de la palabra también, que en sí no la practican, o que solamente la leen por conocer, ¿verdad? No por su entrega a lo mejor hacia Cristo, pero la leen, y sé que a lo mejor en nuestras congregaciones podamos tener a alguien así, o tal vez no.
Pero bueno, hay quienes la leen solo por conocer, no tanto por aplicar o por estar, ¿cómo decirlo?, con una relación con Dios. Ok, los ancianos de una u otra forma tienen un gran conocimiento. En principio, muy particularmente, tienen un gran conocimiento de la palabra de Dios. La leen, la estudian, la meditan, la reflexionan y se pasan suficiente tiempo estudiando sobre ella. Además de que tienen conocimiento académico o secular sobre diferentes temas, dígase de la antigüedad, dígase de la actualidad, ¿sí? Pero a final de cuentas estos ancianos tienen conocimiento, ¿sí? De alguna forma aprendieron a leer, a escribir y a enseñar incluso. En fin, datos e información que tanto en conjunto como por separado es algo muy valioso. Número 2, tienen experiencia. Definición: haber presenciado, sentido o conocido algo. La experiencia es la forma de conocimiento que se produce a partir de estas vivencias u observaciones. De la vivencia de un evento o bien de cualquier cosa que nos suceda en la vida y que es plausible de dejarnos marca por su importancia o por su trascendencia. Conforme las personas vamos viviendo diferentes cosas en la vida, se nos va quedando cierto conocimiento de lo vivido. Dígase de algo sencillo, de algo más trascendental, de algo lo que sea, ¿sí? Pero se van viviendo esas experiencias. Así como de que aprendes a manejar a que te persiga un perro. O sea, ¿sí? Son experiencias que uno vive. Los ancianos suelen tener la suficiente edad, a veces, ¿verdad?, como para entender qué cosas pueden ser vividas y qué cosas no en cierto tiempo de la vida de cada uno de nosotros, así como las de ellos, ¿verdad? En base a sus vivencias, en base a su vida. La experiencia en sí está mostrada por cada momento vivido en nuestra vida. Aquello que fue susceptible de percibir e incluso guardar, de forma que se crea un conocimiento más complejo de las cosas. Y un ejemplo de esto, por ejemplo, no es lo mismo haberse quemado con el calentón, ¿sí?, acercarnos y quemarnos, a aprender a, no sé, a programar una calculadora. Si bien es una experiencia vivida, pero el recuerdo en sí de alguna forma es más complejo uno que otro. Porque incluso cuando vamos pasando cerca de una superficie que es caliente, incluso cuando empezamos a sentir el calor, pues quitamos la mano, nos retiramos, ahora sí que por memoria muscular de que si lo toco me voy a quemar. Y es una experiencia a lo mejor no tan compleja a lo que sería programar alguna computadora, alguna calculadora o cualquier otra cosa. Solo esa manera de ejemplo, el recuerdo es diferente, ¿sí? Ambas se viven, pero la complejidad del recuerdo es más simple una que en otra, al igual que el conocimiento. Y número 3, la sabiduría, y en este punto es en el que vamos a aterrizar más a los ancianos aún. Porque la sabiduría es una cualidad atribuida a quien posee una gran cantidad de conocimientos y se distingue por usarlos con prudencia y sensatez. Se desarrolla con el tiempo a partir de las experiencias propias y ajenas y de la observación y reflexión sobre la vida. Esta característica, hermanos, es muy especial porque si bien todos podemos tener conocimientos y experiencias sobre muchas e infinidad de cosas, cada quien muy particularmente las cosas que ha vivido, claramente, pero la capacidad de reflexionar y analizar sobre lo que se vive es muy particular de algunos pocos. Porque si bien muchos nada más hacen las cosas y aquello que hice estuvo bien o estuvo mal, quién sabe, sigo viviendo. Pero hay quienes se detienen un momento y dicen, ok, aquello que hice estuvo mal por esta razón, aquella razón, o aquello que hice estuvo bien por esta razón, por esta otra razón. Y no solo eso, en nuestras vidas o en la vida de los ancianos, la sabiduría se aplica tan sencillamente porque además debemos de filtrar nosotros nuestra vida, decisiones, nuestros conocimientos y todo a través de la palabra de Dios y la voluntad de Dios. No solamente es analizar hice bien o hice mal, sino Dios quería que hiciera eso, estoy tomando el camino que Dios me recomendó tomar o que me dijo que tomara,
¿sí? Son diversas cosas que hacen que los ancianos con esa sabiduría, ¿verdad? Reflexionan y crean esa sabiduría, perdón, es mejor así. En este sentido se necesita en sí conocimiento y de alguna forma conocimiento de la palabra, ¿verdad? Y al haber meditado en ello se puede entender que si somos más prudentes y podemos aconsejar incluso de manera bíblica, logramos ser sabios. Entonces, el conocimiento más la experiencia de alguna forma hacen la sabiduría, pero se llega a ser sabio cuando analizamos, cuando reflexionamos. Y qué mejor que nuestras congregaciones, que cuando filtramos a través de la voluntad de Dios, a través de su palabra y a través de la guianza del Espíritu Santo, que es muy importante, hermanos. Los ancianos en particular son de mucha ayuda para la grey del Señor. Son los que nos aconsejan o pueden aconsejarnos si buscamos el consejo y tratan de dirigirnos de una buena manera hacia el Señor. Los que están bien con Dios y en comunión con Él, claramente, porque también puede haber alguien impuesto, pero a lo mejor está fallando ahí con algo en el Señor y hay que tener cuidado también con eso. Por eso también la invitación es hacia los ancianos, hacia esos líderes espirituales que empiecen a ver si en su vida están bien o están mal, qué está fallando, qué sucede ahí, ¿verdad? Porque también ellos son corruptibles. Ellos igualmente necesitan consejo y seguir estudiando la palabra de Dios. No por estar en un liderazgo vamos a simplemente hacer y deshacer. No, decidir o no decidir sobre cosas. No, también necesitamos instrucción, también se necesita guianza del Espíritu Santo. Y más en esos momentos porque un liderazgo no es algo sencillo. Y no solo es en oración, sino también en la palabra donde encontramos al Señor. Pero ahora sí, hermanos, en contraste tenemos lo segundo, a los jóvenes. Y en esto yo creo que no me voy a detener mucho porque sabemos cómo somos, ¿verdad? Los jóvenes. Los seres imprudentes en su mayoría que conviven de una u otra forma con la congregación, en ciertos eventos, en los servicios, en lo que sea, ¿verdad? Que tenga que ver ahí con la congregación. Pero quiero que tratemos más que nada dentro del núcleo cristiano, los jóvenes cristianos, que estos son los que me interesan primero que nada, muy particularmente en esta reflexión. De igual manera me interesan los que no conocen de Dios, ¿verdad? Pero aún así, hablando de los cristianos y los que no conocen a Dios, tenemos dos características muy puntuales, muy significativas y que creo que podemos tomar aquí en contraste con los ancianos, que número uno, somos impulsivos. Somos impulsivos. La juventud se caracteriza por querer actuar sin pensar o sin analizar lo suficiente sobre ciertos asuntos de nuestras vidas. La verdad es que el cúmulo de emociones que vivimos de un momento a otro son verdaderamente interesantes, debido a que la expectativa y curiosidad del qué irá a pasar están a la orden del día. En este mismo día, ¿qué tanto he hecho yo joven de manera impulsiva, de manera que me lancé? Así de simple, directo. No lo pensé, no analicé, no pensé en las consecuencias, etcétera, ¿sí? Con familiares, amigos y desconocidos, no importa las personas a veces con las que nos juntemos o con las que tratemos, solo estamos a la expectativa del momento de qué va a pasar, qué va a suceder, como si nos aventáramos a un precipicio de las posibilidades infinitas de hacer algo. Que si me invitan a salir un rato con chicos que no conocen de Dios y están acostumbrados a un ritmo de vida diferente, en donde pues les gusta pues pasear, tomar, etcétera. Si bien a lo mejor algún joven cristiano ya ha andado en estas cuestiones, ya han o hemos salido con personas que no conocen de Dios, y si bien puede irnos bien, en el sentido de que no nos apegamos a ellos en conductas o en cuestiones de consumir algo, pero aún así andamos ahí. ¿Cómo no sabemos que el hecho de que, sí, ya nos vamos, ya son las 12 de la noche, 1 de la mañana, 2 de la mañana, sí, ya nos vamos? ¿Cuánto se alarga a veces eso? ¿Sí? Eso de que sí, ya nos vamos. ¿Cuánto se alarga esa permisividad que se le da a uno a veces de llegar hasta altas horas de la noche?
Si me están viendo jóvenes, saben de qué hablo. Otro ratito, otros 10 minutos, otros 15, ¿qué tanto puede hacer? Incluso esos 10, 15 minutos puedan marcar tu vida. Porque imagínate que el conductor se aferre a manejar y ya está en estado, pues, ebrio, y por alguna razón se le atraviesa un mueble, o él se atraviesa hacia un mueble, ¿y quién va a pagar las consecuencias además del conductor? Los pasajeros, y dentro de los pasajeros vas tú. No pensamos, somos impulsivos, nos aventamos a lo que sea, nos aventamos directamente. Y como eso hay muchos ejemplos y muchas, ahora sí que experiencias sobre esas cuestiones, no es la única, ¿verdad? Y sé que chicos tanto de la congregación como fuera de ella, obviamente, saben a lo que me refiero. Número 2, somos rebeldes, ¿sí? Nos volvemos en contra, de nuestras autoridades establecidas en querella o guerra, o en la congregación, en la propia búsqueda de un lugar en el mundo, para lo cual cuestionan las imposiciones de padres, de adultos, de maestros y del sistema en general. Nos gusta estar en contra del sistema, nos gusta estar en contra de aquello de aquellos que nos están diciendo qué hacer o que nos están haciendo la recomendación. Nos encanta. Se nos hace algo tan padre, tan sencillo, tan fácil de llevar a cabo, que el hecho de que nos digan que no y de todas formas me salgo. En eso tan simple. Pero bien, todo esto lo sabemos, hermanos, y aún así sigue existiendo. Sin más que decir, la rebeldía pues va a existir en sí siempre hasta que el Señor nos llame a su presencia o venga por nosotros. Ciertamente esto da experiencia y conocimiento sobre ciertas y cuáles cosas de acuerdo a lo que cada quien viva. Lamentablemente no todo es colores bonitos, dulzura y bombones, porque esa rebeldía a veces nos lleva a situaciones que vamos a lamentar, que nos van a causar dolor, que nos van a causar algo de destrucción en nuestra vida, dígase exterior como interior. Exterior, puedo perder hasta un dedo por andar allá de vago, ¿sí? Me puedo fracturar el tobillo ahí bajándome de la bici, cayéndome de algo muy sencillo, nomás por quererme ir en la bici. Algo tan sencillo, hermanos. Ya de ahí en adelante dígase lo que quieran. Puede ser aquí exterior, puede ser una marca, una cicatriz, pero lo interior, hermanos, cuando toca lo interior, ¿sí? Cuando se destruye el interior, vale que eso, chavos. Se daña uno completamente. ¿Y qué queremos? Ay, mamá, papá, tutor, no sé con quién estés, pero regresas, tienes que regresar, porque te dan la recomendación y tú por rebeldía dijiste, no, yo sí voy, yo sí hago, yo sí. ¿Qué pasa? Regresamos arrepentidos. ¿Y qué más cuando regresamos arrepentidos con Dios? Si bien nuestros padres a lo mejor podrían decirnos, pues es que te di, yo lo hago y téngale, ¿no? El Señor no es así. El Señor nos acepta tal y como somos, nos acepta para cambiarnos, para restaurarnos. Cuando somos rebeldes, nos negamos a su voluntad, a la palabra y regresamos, Él sigue recibiéndonos con los brazos abiertos. Lleno de amor y misericordia, Él sigue abrazándonos. Su Espíritu Santo empieza a cambiar algo aquí cuando decidimos pues cambiar un poco la rebeldía por un poco de hacer caso a nuestros padres en algo tan sencillo. ¿Y qué decir sobre aquellos, verdad, que conocen la palabra y aún así deciden por otros caminos y alejarse del Señor? Que ellos simplemente se alejan y ya. Toman su momento de rebeldía, se alejan, hacen sus cosas y se alejan del Señor. Eso es más lamentable aún. Mucho más lamentable. Espero que haya habido jóvenes en esta transmisión, escuchando, sea con su familia o en su propio dispositivo. Y a manera de conclusión quiero presentar 3 consejitos chiquitos, pero en base a la palabra, muy particularmente y pues de esta misma porción que leímos al principio. El primer consejo está en primera de Pedro 5:5 y el primero que te quiero regalar es sujeción. Sujeción. Todo joven debemos entender
que tenemos personas al mando de nuestra vida hasta cierta edad y de preferencia, ¿verdad? Hasta que el Señor marque que se debe realizar un trabajo especial para Él. En otro lugar tal vez, como los misioneros, o ya de plano, pues casarte, no sé. Entendiendo también que será difícil saber la voluntad de Dios si estamos alejados de Él. También si estamos alejados de Él y decimos, es que el Señor me quiere en tal lugar, ¿cómo dices eso si ni siquiera estás cerca del Señor? Primero acércate a Él de preferencia, ¿sí? El encuentro con Él que tengas va a hacer que cambies de idea completamente, a lo mejor. Sujeción, número 2, igual en 1 de Pedro 5:5, humildad. Ese es el segundo, humildad. Con actitud de quien sirve voluntariamente incluso en las tareas más bajas y simples. Por ejemplo, la sumisión al temor de Dios y dejarnos guiar por su voluntad. Nada sencillo, pero que con humildad podríamos empezar a lograr. Dejarnos llevar por el Espíritu Santo hacia lo que Él quiere mostrarnos, dígase de la palabra, dígase de nuestra vida. Entender que no somos nada ante Dios, y aún así Él quiere ayudarnos y llevarnos hacia su presencia. Y sobre todo, jóvenes, entender que no sabemos nada de la vida. Nada. Es que yo he vivido lo suficiente. Tengo mis 15 añotes y vámonos. No hemos vivido nada. Creo que ni siquiera los ancianos a veces han vivido lo suficiente. Pero conforme van viviendo más, van tomando más conocimiento y experiencia y van creciendo en sabiduría, los consejos que nos pueden dar van a ser lo suficiente para hacernos cambiar a lo mejor de opinión. Pero la humildad debe ser algo que esté en nosotros, ¿sí? La humildad, joven, de que a veces los ancianos, los líderes tienen razón. Sobre todo que la palabra tiene razón, que el Espíritu Santo tiene la razón. Hay que ser humildes y entender que no sabemos nada. Y número 3, la confianza, que esa la pueden encontrar en 1 de Pedro 5:7. Muy particularmente en la porción, pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios. La confianza, la confianza, seguridad o la fe debe ser una de las características en la que debemos de vivir. Que siempre estemos o queramos estar en agrado constante para con Dios. Dejar todo en sus manos, como dice este versículo. Y también sabemos que hay jóvenes entre las congregaciones que actúan como ancianos y ancianos que actúan como jóvenes. De repente parece que los papeles se voltean en algunos miembros de la congregación. Aún así, lo único que esperamos, tanto miembros de la congregación como líderes, incluso los pastores, me atrevo a decir, es que todos rindamos nuestra vida a Cristo. Independientemente si eres joven, anciano, si eres líder o no, ¿sí? Si eres una persona de edad o no, si tienes un cargo fuerte en la iglesia o no, rinde tu vida a Cristo. Hay que tener también la humildad para entender que a veces no vamos a servir en unas áreas muy grandes y nos vamos a ir a misionar en el mundo, sino que vamos a servir en nuestra congregación. Creemos de crear, ¿sí?, una relación estrecha con Dios y sobre todo que queramos compartir con otros de la salvación del Señor. Joven, esta palabra es para ti. Hermano, esta palabra es para usted. Líder, esta palabra es para ti. Pastor, pastora, esta palabra es para ti. Esta palabra es para nosotros. No la saqué de otra fuente más que la palabra de Dios y lo que me fue de alguna forma inspirando el Señor. Espero que haya sido de alimentación para tu vida. Espero que hayas entendido ciertos aspectos que no queremos entender los jóvenes sobre nuestros padres, sobre los líderes, sobre personas que nos quieren aconsejar. Pero realmente espero que sobre todo rindamos nuestra vida a Cristo en estos tiempos de incertidumbre, que no sabemos ni siquiera cuándo se va a terminar esta santa cuarentena de... ¿Cuánto va? Como 3-4 meses, no sé.
espero que aprendamos a rendirnos a Cristo ahí en nuestros hogares. Primero que nada ahí en nuestros hogares. Ahora sí, tenemos la oportunidad de rendirnos a Cristo en nuestros hogares. Cierra tus ojos ahí donde estás, si te es posible, por favor, y vamos a hacer una oración para cerrar con esta reflexión. Padre Celestial, te damos gracias porque solo en ti podemos encontrar seguridad, solo en ti podemos encontrar la salvación, solo en ti podemos encontrar la protección, Señor. Padre eterno, te ruego que todos aquellos que pertenecemos a la Iglesia de Jesucristo podamos entender y sobre todo lograr ver, Señor, a través de ese Espíritu Santo que hay líderes instituidos por alguna razón, que hay personas de alguna forma en autoridad dentro del templo, dentro de la congregación por alguna razón, Señor. Así como instituye, Señor, autoridad fuera de lo congregacional, Señor, ¿cuánto más no vamos a entender que tú has puesto personas, Señor, elegidas por ti, por tu Espíritu Santo, dirigidas para ayudar dentro de la congregación, Señor? Ayuda a estos líderes espirituales a que te encuentren día con día. Ayúdanos a encontrarnos con tu rostro, con tu presencia día con día. Ahora que tenemos de alguna u otra forma la oportunidad de hacerlo, Señor, te pido que nos ayudes a cumplir con ese deseo, Padre. Ayúdanos, Señor, a los jóvenes también a no ser tan impulsivos y rebeldes, Señor, a no ser tan aventados a las cosas, sino que nos haga reflexionar un poco, Padre, para que nosotros entendamos si es bueno, si es malo, qué posibilidades hay sobre ciertas cuestiones y sobre todo si vamos a estar dentro de tus manos a través de las decisiones que tomemos, Señor. Te ruego, Espíritu Santo, que en cada corazón que habitas en estos momentos puedas redarguir, no sé, Señor, hacer un cambio, revolucionar, tocar el corazón, hacerles sentir que tú estás ahí viviendo en ellos, Espíritu Santo. Gracias, Padre. Santo eres, Señor. Gracias por estos momentos, Padre. Síguenos permitiendo tener la posibilidad de seguir congregándonos, aunque sea de esta manera, Señor, de no desconectarnos unos de otros. En el nombre de Cristo Jesús te agradezco por la vida de todos mis hermanos, jóvenes y hermanos ya de edad, líderes o no líderes. Gracias, Señor, porque tu iglesia es hermosa y sé que en su momento ha de crecer más y más en el nombre de tu Hijo amado, Padre. Amén, amén y amén. Dios les bendiga grandemente, hermanos. Pasen una excelente tarde y nos vemos en el siguiente servicio.